Ah, voy a hablar en inglés, desafortunadamente. Yo hablo un poquito de español, pero chileno, imposible. Entonces, Así que me gustaría agradecerle mucho a Espacio Público por invitarme aquí a Santiago. Es un placer y un privilegio venir a hablarles a ustedes hoy en el lanzamiento de este hermoso emprendimiento. Así que espero durante los próximos años verlo florecer y crecer y que muchos de estos proyectos y las áreas de investigación rindan frutos. Mi tarea hoy día, creo, era tomar el marco y las ideas de mi libro, el que escribí el año pasado, que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? O los países. La gente en España lo tradujeron que no podían usar naciones, porque si usaban las palabras naciones, la gente pensaría acerca de los vascos. Así que tuvimos que usar la palabra países. Ahora, lo que voy a hacer es voy a hablar un poco acerca de... Tengo muchas diapositivas, pero voy a hablar acerca del libro, el marco general del libro, en el contexto de América Latina, y luego voy a tratar de una manera muy superficial, basado en mi conocimiento tan superficial, voy a tratar de aplicar las ideas a Chile y ver cómo Chile es similar o distinto a otras economías latinoamericanas. Voy a tratar de proponer hipótesis acerca de la naturaleza del desarrollo chileno. Y generé el título Desarmando, desconstruyendo el milagro chileno. ¿Cómo puedes ser postmoderno si no puedes traducir el desarmar o desconstruir al castellano? Así que es muy pretencioso, pero no voy a quedarme en el significado de la palabra deconstructing. Déjenme contarles un poco. Tengo algunas diapositivas, pero no esperaba que hubiera tanta gente. Así que voy a tratar de ser menos académico de lo que planeaba hacer. Así que hablemos un poco acerca del libro, de por qué fracasan los países. A pesar del título, realmente el libro trata acerca de desarrollo económico comparativo y tratar de explicar ambos de manera histórica y contemporánea por qué algunas sociedades son exitosas económicamente y otras no tienen éxito. ¿Y qué es aquello que impulsa el desarrollo económico? En lugar de comenzar con definiciones o conceptos, lo que normalmente hago es comenzar con una especie de historia. Y creo que en Chile la historia es bastante apropiada, porque es una historia que tenemos en el primer capítulo acerca de la historia económica a largo plazo de América Latina. Así que voy a utilizar eso para hablar acerca de por qué históricamente América Latina se desvió de América del Norte, y luego voy a volver y voy a tratar de extraer algunos de los conceptos básicos, y luego voy a tratar de hablar acerca del camino del desarrollo chileno y cómo entra en esta discusión tan estilizada de América del Norte comparada con América del Sur. Entonces, déjenme comenzar con esta discusión, con este desarrollo acerca de la historia económica de las Américas. Y esto es algo que nosotros hemos investigado mucho durante los últimos 15 años. Y una de las observaciones que pudimos recoger hace algunos años es que si volvemos 500 años atrás y pensamos, mirando hacia adelante, ¿qué parte de América esperaban ustedes en la época de la conquista, por ejemplo? ¿Qué parte de América esperarían ustedes que les fuera bien económicamente, y a qué parte no esperaban que les fuera bien? Lo irónico es que nunca lograron predecir qué iba a pasar. En el momento de la conquista de las Américas, las partes que se volvieron muy exitosas económicamente, América del Norte, Canadá, los Estados Unidos, o relativamente exitosas en América del Sur, Cono Sur, Chile, Argentina,
fueron las tierras más marginales y menos interesantes. La acción verdadera estaba en el Valle Central de México, en los Andes peruanos, en Bolivia. Aquí eran los lugares donde las sociedades proveyendo bienes públicos, carreteras y correos rudimentarios, sistemas, comunicaciones, organización, todo esto, escritura, estaban en la parte central. Así que estos son los lugares que eran más avanzados y desarrollados que el cono sur de América Latina o América del Norte. Y las consecuencias de esto fue muy revelador con la historia, que es una de las historias más favoritas, que es la historia de Latinoamérica, que es la colonización de Buenos Aires. Cuando los españoles llegaron por primera vez a Buenos Aires, ellos le llamaron el Río de la Plata porque encontraron algo de plata y dijeron, ¡ay, qué bien! Interesante, deberíamos explorar esto. Bueno, resultó que la plata venía del oeste, del Imperio Inca, así que luego de de fundar Buenos Aires, vieron que esto era mucho menos atractivo de lo que pensaban. De hecho, los indígenas locales, los charrúas y los carandí, eran cazadores-recolectores, hacían algo de agricultura, no tenían centralización política, no tenían estados, estaban muy dispersos, así que tiraban flechas, corrían, y los españoles no estaban muy contentos, así que enviaron expediciones para ver dónde encontrar la plata, y subieron por el Paraná, en lo que está ahora, y fundaron lo que se llama en Asunción de Guaraní. Los guaraníes eran distintos que los carandíes y los charrúas. Eran muy densos en población, era una sociedad con agricultura y tenía estructura social. Eso era lo que los españoles buscaban. Así que abandonaron Buenos Aires, hubo que refundarla 40 años después. Abandonaron Buenos Aires en masa, subieron por el río y conquistaron a los guaraníes. Y lo primero que hicieron fue dividir los guaraníes en encomiendas. Las encomiendas era un grupo de gente indígena que se le daba a un conquistador encomendero, y eso estableció más o menos las reglas del juego para la sociedad americana en el sur. Entonces, lo valioso que había que conquistar y explotar era la gente indígena, y muy temprano los sistemas de mercados de trabajo, accesos a tierra y otro tipo de cosas, eran gobernados por reglas que implicaban controlar y manipular a la gente indígena. Por lo tanto, la encomienda era un sistema de tributo, servicios de trabajo de los indígenas a los conquistadores. ¿Qué pasó en América del Norte? Bueno, déjenme contarles la colonia Jamestown, por ejemplo. El inicio de la colonización de los Estados Unidos. Bien, ahora él le ha pegado a los españoles y ahora va a empezar a hablar acerca de libertad, ley común, los ingleses trajeron esto acá, cricket y los sándwiches. De hecho, la compañía de Virginia era una empresa con fines de lucro, igual que los conquistadores. Ellos estaban ahí para ganar dinero. Y tenían un lema, un modelo como colonizar. Y no tenía nada que ver con la libertad, ni las leyes, ni nada. El modelo era precisamente desarrollado de su comprensión de cómo los españoles habían dominado América del Sur. Y la primera regla en el juego decía, lo primero que haces cuando colonizas América, hay que capturar al jefe indio local. Una vez lo hagas, vas a tener control de la sociedad indígena, la gente empieza a trabajar para ti y puedes extraer materias primas, oro, exactamente. Y eso es lo que hicieron. Esto es lo que hizo Cortés, Pizarro, Jiménez de Quesada, en Bogotá. Y llegaron a Jamestown, construyeron un fuerte y empezaron a buscar a un jefe indígena. Había un jefe indígena, era un caballero que se llamaba Waugham Sunnocock, pero Waugham Sunnocock era una persona totalmente distinta que Montezuma o Atahualpa. Él estaba a cargo de esta especie de coalición complicada de distintas tribus que se llamaba Confederación Powhatan, y llegó esta gente y construyó un fuerte, y cuando le dijeron, oiga, venga para acá, venga a Jamestown para capturarlo, él dijo, no, ustedes vengan para acá.
Entonces los ingleses fueron para allá y actuaron con esta ceremonia de coronarlo como un súbdito del rey James I, y empezaron este baile con Guasantúnico. Y el segundo invierno, 2/3 de los colonizadores ingleses se murieron de hambre. Ustedes se preguntarán por qué se murieron de hambre. Bueno, la explicación más clara es porque no plantaron nada. ¿Por qué no plantaron nada? Así no es como se coloniza en las Américas. Eran los indígenas que tenían que trabajar. Tú te sentabas y hacías que ellos trabajaran. Así que se creaba lo que John Maynard Keynes llamaba una sociedad rentier. Entonces no tenían comida y Guasantúnico ya estaba tratando de sacarlos, así que les puso además un embargo. Así que la compañía de Virginia quería ganar dinero. Por lo tanto, dijeron, la estrategia no está funcionando de explotar a los indígenas. Vamos al plan B. El plan B era, explotemos a los ingleses. Ahora, como ustedes ya conocen a los ingleses, todos los que saben algo de los ingleses saben que son difíciles de explotar. Entonces, déjenme mostrarles las reglas, un ejemplo de las reglas que la compañía de Virginia introdujo en ese momento. Y la primera regla dice, ningún hombre o mujer debe escaparse de la colonia hacia los indios, hacia vivir con los indios, porque si no se le va a matar. Interesante la regla, porque la respuesta de los ingleses cuando los explotaban era escaparse y volverse nativos. Así que se iban al bosque y vivían con los indígenas. Así que este intento de imponer un régimen de trabajo draconiano y separar a los hombres de las mujeres y darles la comida y hacerlos trabajar también fue muy poco efectivo. Una vez que la compañía de Virginia se dio cuenta que la única forma que podía tener una colonia que funcionara era traer más gente, porque explotar a los que estaban allí no era buena idea, entonces en 1619 dijeron, ya tratamos de explotar a los indios, no funcionó. Tratamos de explotar a los ingleses, no funcionó. ¿Qué queda? Tratemos plan C. El plan C era, si no podemos explotarlos, démosles incentivos. Entonces lo que hicieron, liberaron a todo el mundo de sus contratos de trabajo. Estos eran trabajadores que se habían vendido a sí mismos en una especie de estado servil para poder irse a la América. Los liberaron y le dieron a todo el mundo 50 acres de tierra e introdujeron una asamblea legislativa que esencialmente le dio a los hombres adultos, hombres, varones adultos, ciertos derechos. No todos podían votar, hasta después en Inglaterra no votaban hasta después de la Primera Guerra Mundial. Así que trataron de adaptarse eran unas condiciones muy distintas en Virginia, por ejemplo, a las condiciones del Valle Central de México, o Guatemala, o la Sabana de Bogotá, o Bolivia, o la Sierra del Perú. Aquí usted no podía tener una sociedad, no era factible tener una sociedad basada en la explotación de los indígenas. Así que emergió este distinto modelo donde la compañía de Virginia decidió, tratemos de ganar dinero creando incentivos y vamos a tratar de hacer que esto sea creíble y vamos a hacer que la gente se la crea y les vamos a dar derechos políticos. Y la gente va a creer que así es como la sociedad va a funcionar desde ese punto en adelante. Y ustedes están preguntándose, Dios mío, ¿por qué él habla acerca de esta historia antigua? Pues ustedes me preguntan, ¿por qué es Norteamérica tan distinta de América del Sur? Porque hay tanta prosperidad e igualdad, históricamente democracia. Yo creo que decir que tiene mucho que ver con la forma en que se formaron estas sociedades. En América del Sur estas sociedades se formaron con una jerarquía muy desigual basada en la explotación de los indígenas. En América del Norte hubo una sociedad muy distinta. Ahora ustedes van a decir, un momento, esto es demasiado simplista. ¿No tenían esclavos? Absolutamente, tenían esclavos en el sur de Estados Unidos. El sur era mucho más pobre que el norte, no tenía industria, por eso perdieron la guerra civil, tenían menos infraestructura, era menos innovador, incluso que en las cosechas en las que se especializaban. Pero las instituciones emergieron antes que se desarrollaron las instituciones de la esclavitud. Lo importante que hay que entender es que el sur arrastró a los Estados Unidos, pero afortunadamente perdió la guerra civil
Así que, bueno, están los grises aquí, los matices. Pero déjenme quedarme aquí en esta dicotomía entre América del Sur y Norteamérica. Y voy a tratar de justificar un poco por qué estoy hablando acerca de historia. Ese es el periodo colonial, pero ahora ya estamos en la economía globalizada. ¿Y por qué puede ser esto relevante? Bueno, en el primer capítulo tratamos de dar muchos ejemplos acerca de cómo estas condiciones iniciales se reprodujeron en el tiempo. Y déjenme darles un ejemplo que yo creo, en el que yo confío, porque he hecho bastante investigación al respecto, que es la expansión de la frontera en el siglo XIX. En los Estados Unidos es un lugar muy parroquial. Así que en la ciencia política tenemos esto que se llama política comparativa. Y la política comparativa, usted compara países, pero no puede comparar ningún país con los Estados Unidos. Puede comparar Chile con Paraguay, o Uzbekistán, o Ruanda, pero no puede compararlo con los Estados Unidos. Y hay algo que se llama política americana. En política americana solamente trata de los Estados Unidos y no puede compararlo con nada. Así que puede comparar Kentucky con Iowa. Así que dentro de los Estados Unidos tenemos la frontera. ¿Qué era la frontera? Bueno, la idea es que esto era una tesis que iba a Jackson Turner, que vivió a final del siglo XIX. La frontera fue: ¿qué hace los Estados Unidos único, especial, particular, especial? Es que tuvieron esta expansión de la frontera hacia el oeste, con los vaqueros y los indios, y esto lo hizo muy dinámico socialmente y democrático, etc. El único problema con esa idea es que, como casi la mayoría de la gente sabe en esta sala, casi todos los países en América Latina tuvieron frontera del siglo XIX. Si iba a Medellín, en Colombia, va a escuchar todo acerca de la expansión antioqueña. Los chilenos se expandieron hacia el sur del Biobío, que fue más o menos similar a la frontera de Estados Unidos. Así que había mucha gente hacia el oeste del Mississippi. Los guatemaltecos se expandieron también en la frontera. Los argentinos tuvieron la guerra del desierto. Todo el mundo tuvo una expansión de la frontera. Ahora, ¿qué es distinto acerca de la frontera de los Estados Unidos? Una de las cosas distintas es que la forma en que se asignó la tierra de la frontera. Si volvemos a lo que pasó en 1785, que es el plano de cómo comenzábamos a explotar esta frontera, cómo empezábamos a incorporar esto al país, hasta la ley de Homestead, se vio esta especie de asentamiento igualitario. ¿Qué pasó con la expansión de la frontera al sur del Biobío? La tierra de la frontera fue subastada en lotes enormes porque había terratenientes muy bien conectados que estaban preocupados que se les escapara la mano de obra y subieran los salarios. Y esta expansión de la frontera oligarca es muy común en América Latina, en Brasil, en Guatemala, en Chile. De hecho, son dos países pasaron leyes que son muy similares a la ley Homestead. Eso fue Costa Rica y Colombia. Yo pienso en Colombia, que Colombia levanta en otro tema acerca de la ley Homestead en los Estados Unidos, que es muy importante entenderlo. Y van a ver en unos 15 minutos, voy a entrar esto con la discusión de por qué Chile es distinto. Porque no es solamente que los Estados Unidos aprobaron la ley Homestead, sino que pudieron aplicarla. Los colombianos pasaron una ley muy hermosa que no pudieron aplicar. Y eso tiene mucho que ver también con por qué América Latina es distinta de América del Norte. No solamente eso de explotar a la gente indígena. Por lo tanto, ¿qué es significativo acerca de este distinto tipo de expansión de la frontera? ¿Por qué los Estados Unidos pasó esta ley Homestead y Chile no la pasó, o Argentina no la pasó, o Guatemala? Bueno, eso tenía que ver con el tipo de sociedad que emergió del periodo colonial. En los Estados Unidos emergió una sociedad relativamente democrática con estados independientes muy efectivos. No podía tener expansión oligarca cuando tenía tanta distribución de los derechos políticos como tenían en los Estados Unidos el siglo XIX. La democracia forzó la frontera a que se abriera, y eso generó una distribución de activos muy amplia, y eso reforzó las condiciones que les daban derechos a esto. Este es un ejemplo de círculo virtuoso. Pero en América Latina no tenían algo así como esta ley, tenían un marco legal
una asignación más oligarca de la frontera, y debido a que el poder político estaba menos distribuido desde un principio, eso llevó a una distribución de los activos más estrecha, y eso reforzó las condiciones políticas que hicieron esto. Y esto es un ejemplo, solamente para darle alguna sensación del tipo de ideas que tenemos que mostrar para ver cómo estas condiciones nos llevan al presente. Y de hecho, terminamos el primer capítulo con uno de los ejemplos más controversiales, porque a mí se me permite ser controversial. Comparamos a Bill Gates y Carlos Slim. Y piensen cómo hizo su riqueza Bill Gates comparado con Carlos Slim. Creo que esto dice mucho de las diferencias entre América del Norte y América Latina. Bill Gates, con todos sus pecados, la forma en que se le ha criticado, ha criticado mi libro, por ejemplo, él ganó dinero innovando. Por supuesto, él quería ser un monopolio, todo el mundo quiere ser un monopolio. Los profesores de Harvard quieren ser monopolio del intelecto, la gente de los negocios también, pero él no pudo hacerlo. A él lo tomó la Comisión Antimonopolio, pero Carlos Slim es un brillante hombre de negocios, pero en México los incentivos no son a innovar, sino a tener contactos con los políticos. Y él construyó su fortuna por medio de privatizaciones y estableciendo monopolios. Y esto no tiene nada que ver con las personas, tiene que ver con el tipo de sociedades donde funcionan. Así que voy a saltarme esto. Así que sí, estoy desarrollando esta dicotomía. América Latina, Norteamérica. Voy a hablar un poco acerca de las variaciones. Y las variaciones, bueno, va a ser la siguiente parte de la que voy a hablar. Pero ahora déjenme extraer de esta conversación los bloques clave para construir esto. Nuestra teoría trata de las estructuras que norman lo que llamamos instituciones que crean incentivos y oportunidades o no crean incentivos y oportunidades. Y para nosotros esto es clave acerca de entender del entendimiento de la prosperidad económica. Lo que podemos ver en la experiencia norteamericana es que en los Estados Unidos algunas instituciones emergieron que eran muy buenas para incentivar gente y muy buenas para traer a todo el mundo, integrarlo al sistema y crear oportunidades muy amplias en la sociedad. Y a eso los llamamos las instituciones económicas inclusivas. Y déjenme explicarle cómo son estas instituciones inclusivas. Y les voy a dar un ejemplo para motivar esto del trabajo del gran historiador económico Ken Sokolov. Ken, quien de hecho fue uno de los estudiosos que armó esta historia comparativa de las Américas y lo convirtió en el corazón de la teoría económica. Él miró a la innovación, crecimiento económico. Todo trata de crecimiento económico e innovación en los Estados Unidos. Si volvemos al inicio del crecimiento económico moderno, la revolución industrial en el siglo XVIII en Inglaterra, todo trata de innovación, nuevas formas de mecanizar cosas, el motor a vapor, la rueca, el telar, los canales, los caminos, el pavimento, el sistema de fábricas, formas distintas de organizar la producción. Por lo tanto, la innovación es clave. Los registros son muy interesantes de estudiar, sobre todo las patentes, porque uno quiere ver la innovación, ve la patente. ¿Y qué hizo Ken Sokolov? Estudió los antecedentes sociales de los patentadores de los Estados Unidos. Y lo que mostró fue que la gente que tenía invenciones y que había registrado patentes venían de todo aspecto social, gente rica, gente pobre, gente de la élite, artesanos, granjeros, gente profesional. Las ideas, los talentos, las habilidades, la energía, la creatividad están muy ampliamente distribuidas en la sociedad. Y si usted quiere tener una sociedad próspera, lo que necesita es un conjunto de instituciones que puedan
recolectar todo ese talento latente, habiendo extraído este talento, y de ahí viene la palabra inclusión. Una vez se extrae, tener las instituciones económicas extractivas en lugar de inclusivas, cuando hablamos del periodo colonial español, no había igualdad ante la ley, la palabra de un indígena no valía lo mismo que la de un español o un criollo, o alguien de la península del sistema legal. La mayoría de la gente no tenía oportunidades. Había gran cantidad de labor de siervos. Y el sistema de oportunidad de instituciones económicas que se generó, que estaban realmente diseñados para explotar a los indígenas, lo llamamos extractivo. Y esto es no crear incentivos, oportunidades para la gran masa de la gente en la sociedad. Entonces tenemos las instituciones económicas inclusivas, extractivas, la pobreza. ¿Por qué algunos países terminan con instituciones económicas extractivas y otros con inclusivas? Bueno, esto no es coincidencia, tiene que ver con la política. Y lo primero que puede ser, bueno, es tan obvio que ni siquiera tenemos que hablar de la parte económica, pero lo que es más interesante es tratar de entender la política que está detrás de estos distintos conjuntos de instituciones, y enfatizamos mucho en este libro la política que crea distintas estructuras de instituciones, porque después de todo, la forma en que se organiza la economía es una elección colectiva de la gente, de la sociedad. Usted decide a través del sistema político las reglas en base a las cuales la sociedad funciona. Entonces, tomamos estas instituciones económicas extractivas y las unimos a las instituciones políticas y decimos lo que necesitamos tener para tener instituciones económicas inclusivas son instituciones políticas inclusivas. Y déjenme enfatizar dos dimensiones de estos. Y así al final llegaré a hablar de Chile, si es que llego alguna vez. Bueno, voy a tratar de anticipar esto en mi discusión acerca de la historia de las Américas. La ley Homestead. ¿Por qué? ¿De dónde vino la ley Homestead? Bueno, esa es una institución económica inclusiva. Vino de dos cosas. Pluralismo, le llamamos pluralismo, amplia distribución del poder político en la sociedad. No se obtiene la ley Homestead por la benevolencia de las élites, es porque la gente la pide. Y además, le llamamos, quizás una terminología desafortunada, pero he estudiado mucha antropología política. Los antropólogos hablan acerca de la centralización política. Por la centralización queremos decir un Estado efectivo y fuerte, pero lo que habla del ejemplo de la frontera no es solo que los Estados Unidos eran relativamente democráticos y eso creó la ley Homestead, sino que el gobierno pudo aplicarla. Así que enfatizamos dos cosas. Una, la amplia distribución del poder político, y el pluralismo, y la centralización política por la cual tenemos un Estado fuerte y efectivo. Entonces, déjeme comenzar a hablar de Chile en este momento. Este es Esta es la comparación canónica estilizada de América del Norte con América del Sur. ¿Dónde cabe Chile? Quizás no debería etiquetar esta diapositiva, pero es obvio que Chile es similar y distinto a otros países latinoamericanos. Y yo creo que las similaridades y las diferencias son muy decidoras. Y voy a tratar de contarles una historia acerca y proponer una hipótesis acerca del desarrollo histórico de Chile que quizás pueda ayudar a explicar algunas de estas similaridades o diferencias, o similitudes y diferencias, y hablaremos de esto. Déjenme pensar acerca de por qué Chile es distinto, por qué Chile es más estable, por qué Chile es más próspero, por medio de este lente de instituciones más inclusivas o extractivas. Recordemos, para tener instituciones económicas inclusivas necesitamos instituciones políticas inclusivas que se dividen en amplia distribución del poder político de la sociedad y un Estado efectivo y eficiente. Cuando yo pienso en Chile hoy o Chile a nivel histórico, lo que realmente se destaca leyendo su historia es que el Estado es lo que aparece, la historia del Estado.
Yo hice mucha investigación en Colombia y para mí la diferencia entre Chile y Colombia es que en Colombia no hay Estado. La mitad del país no se puede llegar por caminos. No hay orden, seguridad, bienes públicos. Tienen masas, montones de recursos naturales, pero no tienen un Estado que sea capaz de tomar esos recursos y realmente hacer algo socialmente útil con ellos. Pero Chile lo tiene. Chile tiene un Estado que construye caminos, construye infraestructura, provee agua y bienes públicos básicos, educación. Si usted va al siglo XIX, el primer tren que construyeron los colombianos de Onto a Bogotá fue en 1907. Para 1907, los chilenos tenían cientos de kilómetros de vías férreas por todo el lugar. Así que muy temprano en Chile, el gobierno fue muy poderoso, el Estado fue poderoso y efectivo. Por lo tanto, vamos a hablar acerca del origen del Estado de una manera muy estilizada, que es mi firma, como ustedes pueden ver. Ser estilizado, de una forma muy estilizada, la historia del Estado, porque eso es para mí lo que parece tener enormes consecuencias para ayudarme a entender cosas en Chile. Tomemos las guerras civiles. En el siglo XIX miramos las guerras civiles en Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador. ¿Qué eran? Gente que se peleaba a ver quién iba a mandar, quién iba a tener los trabajos, quién iba a tener poder, quién iba a manejar los contratos. Chile tiene muy pocas guerras civiles. Tuvieron una grande en 1891, pero a mí como un inglés se ve más como la guerra civil, la revolución inglesa. No fue una guerra civil en Colombia, es una guerra acerca de cómo vamos a organizar la sociedad, principios. No se trata de quién está en el poder. Así que yo creo que tiene mucho que ver con la formación del Estado y cómo el Estado forma y crea una especie de sociedad. Y ese es un proceso que usted ve en Chile en el siglo XIX, que usted no ve en otros países latinoamericanos. Por lo tanto, déjenme preguntarles por qué pasó esto. Voy a proponer esto. Quizás estoy reinventando la rueda, que es un truco muy importante en la academia, pero el truco principal es reinventar la rueda y hacer que le crean a uno que la inventó. Y quizás Espacio Público me está dando la oportunidad, una plataforma para decir que invente la rueda. Así que estoy pensando en los países latinoamericanos y digo, ¿cómo es posible que los chilenos tengan esta formación de Estado tan precoz, con portales y toda esta gente? Bueno, hay tres cosas que vienen a la mente. La primera, Chile era como los Estados Unidos. Había gente indígena, pero estaban como del otro lado de la frontera, estaban al sur del Biobío, y en los Estados Unidos estaban al oeste del Mississippi. Así que había muchos indígenas, pero no estaban jugando realmente, no estaban en el juego. Así que nadie realmente pensaba en crear una sociedad para controlar a los indígenas. Algo muy sorprendente pensando en otros países como Argentina o Brasil o Colombia es que toda la élite estaba más o menos en el mismo lugar. Creo que Concepción estaba un poco a la costa, pero el país es muy compacto. ¿Por qué es importante? Creo que es muy importante porque creó muchas cosas en común en las élites, en intereses económicos, con conexiones familiares y valores. Y quiero enfatizar dos cosas para hacer un Estado difícil. Y si ustedes piensan en la geografía de Colombia y el tiempo de la independencia de España, estaba Cartagena, Santa Marta, Popayán, Bogotá, Pasto. No había ningún consenso acerca de estas élites, acerca de cómo hacer esto. Incluso en Argentina, cuando la Constitución argentina fue escrita en 1953, Buenos Aires no quiso ratificarla. Así que había enormes brechas entre las élites en la costa y el interior, por ejemplo, en Argentina. Lo que parece que pasó en Chile es que las élites fueron capaces de crear en este proyecto, de crear el Estado, generar recursos, construir infraestructura, construir un Estado efectivo y central. Y esto tiene mucho que ver con intereses en seguridad. Si pensamos en Inglaterra, por ejemplo, el Estado inglés realmente comienza en el siglo XVI, al principio del siglo XVI, pero el proceso del Estado acelera después del 1688, cuando las élites llegan a una especie de contrato social de acerca de cómo va a funcionar la sociedad.
Así que la población estaba centrada en una parte pequeña del país. Las poblaciones indígenas estaban al sur del Biobío, muy lejos, y había algunas ventajas de estar en la periferia, o sea que estar lejos del centro de América. No voy a saltar esto. Como todo el mundo sabe, las instituciones políticas y otras cosas funcionan muy distinto en Chile debido a que está en la periferia, que está lejos. Así que creo que estos dos factores influencian la creación del Estado, pero crea un Estado muy particular que no llevó a una sociedad inclusiva. ¿Por qué fue esto? Porque hay dos partes de la inclusión. Uno es desarrollar el Estado y después esta distribución amplia del poder político. Pero en algunos sentidos, precisamente lo que permitió que este Estado precoz se desarrollara hizo muy difícil crear una sociedad pluralista. Ciertamente, permitió que la democracia viniera más temprano en Chile, porque las élites estaban muy confiadas de que podían manejar la democracia. Comparemos a Argentina, que en el siglo XIX, cuando en Argentina intentaron incorporar otros grupos en la sociedad, simplemente no fueron capaces de hacerlo, no tenían el mismo tipo de cohesión o habilidad para actuar de manera colectiva. Y creo que esto es importante, entender el tipo de democracia que Chile ha tenido, y también ha sido, y creo que todavía es, un impedimento para tener una sociedad inclusiva realmente. Así que me voy a saltar todo esto, y déjenme, iba a hablar acerca de la democracia, pero creo que me voy a demorar demasiado en eso. Pero hay que desarrollar esta forma de pensar y desarrollar una terminología para hacer esto. Dije que hay dos cosas si queremos ser exitosos en la academia, es tomar otras ideas, ideas de otra gente y, por supuesto, decir que son nuestras. O generar algo para que los demás usen. Así que voy a tratar de hacer esto y voy a llamar esto el estado Catch 22. Todo el mundo sabe de dónde viene esta frase, Catch 22, del libro acerca de la Segunda Guerra Mundial, que era acerca de estos pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que volaban misiones de combate en Italia. Era terrible, era traumático, todos querían irse de allí. Y la única forma de escapar de las misiones de combate era convencer a la gente que estabas loco. Pero aquí venía el Catch 22. Cualquier persona que quería salirse de las misiones de combate era racional. Así que estar loco y tratar de no combatir era racional, por lo tanto no podía estar loco. Así que ese era el Catch 22. Entonces, el Catch 22 en el caso chileno es que las circunstancias del siglo XIX que permitieron a Chile volverse tan exitoso y desarrollar militares exitosos, tan poderosos en la Guerra del Pacífico, y construir esta infraestructura, caminos, etcétera, y armar una sociedad política distinta, volvamos a la Guerra Civil de 1891. Ustedes no tienen estos dictadores como Rosas en Argentina. Ustedes tienen un régimen constitucional mucho tiempo, no tienen reescribir la Constitución como en Colombia, República Dominicana. Tienen una Constitución de 1826, 1925 y después 1980. Y es distinto a todos los otros países latinoamericanos y tiene mucho que ver con la formación del Estado. ¿Qué hace la formación del Estado? Trae a la gente a la sociedad. Ustedes tenían una oficina postal en el siglo XIX. Colombia no la tenía, no podía mandar una carta de una parte de Bogotá a otra. No estaba. Usted va a la Colombia, a la periferia, no hay caminos, no hay nada. Todo el mundo tiene sus pequeños problemas, peleando por su pedacito de selva y secuestrándose unos a otros. No hay una sensación de país integrado. Los chilenos crearon este Estado que era tan poderoso y esa es la razón por la cual Chile es el país más próspero hoy en América Latina. Pero también creo que la forma en que lo hicieron hizo muy difícil hacer la transición completa a una sociedad inclusiva por completo, porque fue esa élite tan homogénea que hizo este acuerdo y acordó construir el Estado, pero eso también enormemente evitó el desarrollo inclusivo de la sociedad. Por lo tanto, estoy hablando del Catch 22 porque eso es lo que los hace fuertes, los hace débiles. Exactamente lo que dio a Chile la ventaja, simultáneamente creó una desventaja. Y es por esto que esto
se desarrolla. Ahora, hay muchos detalles aquí, pero creo que no debiera entrar en ellos. Déjenme hablar un poco acerca de algunas de las razones de esto. Dije yo antes que crea un distinto tipo de sociedad política. Y eso es la razón por la cual Chile tiene instituciones políticas más parecidas a las europeas que los otros países latinoamericanos. Si volvemos a la historia de Inglaterra y miramos a Charles Taylor, el sociólogo, habló de la contención popular y miró cómo de qué la gente se quejaba. La gente se amotina o se manifiesta y se queja. Comenzaron en el periodo moderno quejándose del precio del pan, del desempleo, o subió el precio del trigo. Lo que él mostró fue que con el tiempo, y este es un proceso que corresponde a la formación del Estado, la gente dejó de quejarse del pan y comenzaron a quejarse de la forma en que se organizaba la sociedad, porque el Estado lleva a la gente a la comunidad. La gente empieza a pensar acerca de temas nacionales, empiezan a ver la relación entre ellos y el Estado y el gobierno en una forma totalmente distinta. Ahora, tenemos todas estas diferencias ideológicas y todas estas opiniones acerca de cómo debiera organizarse la sociedad. Por supuesto, es muy difícil. Por ejemplo, en Colombia, todo el mundo tiene sus propias quejas, o esto, se quejan de la minería, se quejan de la coca, otros se quejan de esto. No hay esa opinión general. La sociedad no está integrada de la misma manera. Entonces déjenme darle un ejemplo que viene de esto. El populismo. El populismo chileno es muy distinto del populismo venezolano o del populismo peruano. Incluso el presidente Allende, con todas sus retórica complicada, su legado complicado de interpretar, tenía una idea de cómo debía organizarse la sociedad muy distinta al chavismo o al peronismo. Es un fenómeno muy distinto. Y esto tiene que ver con el proceso histórico de la formación del Estado. Oh, Dios mío, iba a hablar acerca de la guerra de los Roses. ¿Qué estaba pensando con eso? Por lo tanto, ¿qué pasa con esta evidencia? ¿Hay alguna evidencia de esto? Sí, hay evidencia. Aquí hay un libro maravilloso de Alan Bauer, que es historiador. Ahora los voy a aburrir. Que miró a la sociedad rural chilena y la conexión entre la política y los terratenientes, comenzando a la mitad del siglo XIX hasta 1918. Así que Bauer calcula que si usted mira a los miembros del Senado y del Congreso, el 50% de esta gente eran terratenientes grandes. Y enfatizó la conexión entre la posesión de tierras y la política. Ratcliffe y Zeit, dos sociólogos que publicaron un libro en los 80, pero se investigó mucho antes, miraron al mismo tipo de cosas en los 60, aunque ellos se concentraban en otro aspecto. Ellos no estaban tan interesados en ver cómo la economía se relaciona con la política, sino que querían tratar de convencerlos de que los terratenientes y los capitalistas eran básicamente el mismo grupo de personas, que se casaban entre ellos, que se relacionaban, que se diversificaban, y que no tenía sentido como en Inglaterra temprana, que hablaban de los capitalistas y los terratenientes como cosas distintas. Y esta especie de élite muy fusionada o difusa que hablamos en Chile. Y esto creo que es muy importante para entender estas instituciones históricas y esta dinámica. Y hay un gran artículo, un trabajo del que yo quisiera hablar en el review de Ciencias Políticas Norteamericanas acerca de la naturaleza de la élite chilena. Y voy a saltarme esto, y creo que es la clave para entender qué pasó en Chile. Aún así tenemos esta élite, tenemos mucha desigualdad, pero la élite era suficientemente cohesionada para acordar construir un Estado. Y por eso que ustedes no tienen los asesinatos, los secuestros de Colombia, tienen electricidad que funciona, tienen infraestructura. Eso genera mucha prosperidad y grandes mejoras en la calidad de vida. Pero la élite
El Estado creado por la élite no permite esta sociedad pluralista. Por supuesto, tenemos algunas ventajas en cuanto a la democracia porque decimos que la élite estaba confiada que podían manejar el sistema y lo manejaron bastante bien durante mucho tiempo, hasta por lo menos 1958. ¿Y por qué menciono 1958? Porque hice alguna investigación acerca de esto y veo que lo que pasó en Chile después de 1958 es una clave para explicar este cuadro. Este es un cuadro de ingreso relativo per cápita comparado con los Estados Unidos hacia el siglo XIX, que está desarrollado por la Universidad Católica, que tiene una gran historia económica, un gran proyecto de historia económica. Y lo interesante de esto es, bueno, podríamos hablar de muchas cosas, pero solamente quiero enfatizar ese pedazo de la parte de los 80. Aquí muestra un cambio muy drástico desde mediados de los 80. Y quiero darles una hipótesis acerca de qué creó esta diferencia en la parte de crecimiento y cómo se desarrolla esto relativamente democrática con independientes muy efectivos. La función oligarca, cuando función de los derechos políticos en los Estados Unidos, la democracia forzó a que se abriera y esos reactivos muy amplia y es que les daban derechos de círculo, pero en América Latina tenían algo así como esta ley, un marco legal de la frontera, y debido a que el poder político desde un principio, esa distribución de los activos forzó las condiciones, hicieron esto. Y para darle alguna sensación que tenemos que mostrar, para ver cómo estas condiciones, de hecho, termino con uno de los ejemplos más, me permite ser controversial, comparamos a cómo hizo su riqueza Bill Gates con Carlos Slim. Creo que hice mucho de las diferencias entre América Latina. Con todos sus pecados, por supuesto, él quería ser un monopolio. Los pueden ser monopolio del intelecto también, pero él no pudo. A él antimonopolio. Pero Carlos es hombre de negocios, pero en ese sentido no son a innovar, sin tactos con los políticos, por medio y estableciendo monopolios. Con las personas tiene que ver dónde funcionan. Y sí, estoy desarrollando esta dicotomía Norteamérica. Voy a hablar, bueno, va a ser la siguiente parte de la que voy a hablar. Extraer de esta conversación bloques clave para... Trata de que normas que crean incentivos o no crean incentivos. Y para nosotros, cerca de entender... Podemos ver en la experiencia norteamericana emergieron que era muy para incentivar gente y muy para traer y crear oportunidades. Y a eso los llamamos económicas inclusivas. Voy a explicarle cómo son estas instituciones inclusivas. Por ejemplo, para motivar esto del trabajo económico, Ken Sokolov, estudiosos que historia comparativa de América, de las Américas, la teoría económica, pasión, crecimiento económico, innovación, el inicio del crecimiento económico moderno, la revolución industrial, en de innovación, nuevas formas, la rueca, el telamino, el pavimento, el sistema de facción. Por lo tanto, los registros, sobre todo las patentes, porque ¿qué hizo Ken Sokolov? Estudió de los patentadores. Fue que la gente que tenía registrado patentes, aspecto social, gente rica, artesanos, granjeros, gente de ideas, los talentos, las habilidades, están muy ampliamente. Y si usted quiere tener una sociedad, punto de instituciones que puedan, latente, habiendo, y de ahí viene la trae extractivas, en lugar de colonia en español, no había de la ley la palabra de un indígena, no la de un español, o alguien de la península, no tenía oportunidades de labor. El sistema de oportunidad generó que estaban realmente diferentes, lo llamamos extractivo, es no crear incentivos o por masa de la gente en la sociedad. Instituciones económicas extractivas, la pobreza. ¿Por qué algunos países terminan con las extractivas y otros con inclusivas? Esto no es coincidencia. Y lo primero, que ni siquiera tenemos que hablar de la parte económica, pero la política que está detrás de instituciones, y enfatizamos mucho la política, porque después de todo, la forma en que se organiza colectiva de la gente, el sistema política, las reglas empeoran. Entonces, económicas extracciones políticas, y decimos lo que necesitamos para tener instituciones políticas inclusivas. Y dejen, y así alguna vez, bueno, discusión acerca
de la historia, la ley Homestead. ¿Por qué es una institución económica inclusiva? Vino pluralismo, le llamamos pluralismo político en la sociedad. La ley Homestead, porque la gente la pide. Y además llamamos, quizás una terminología, he estudiado mucha antropología política, de la centralización política. Un Estado efectivo y fuera del ejemplo de la frontera no es relativamente democrático y eso creó. Así que enfatizamos dos cosas. Una, político, y la centralización política por la fuerte y efectivo. Entonces, Chile en este momento. Estilizada de América del Norte con América del Sur. Quizás no debería etiquetar esto que Chile es similar y distinto a americanos. Y yo creo que las similitudes son muy decidoras. Y voy a tratar de contarles una hipótesis acerca que quizás pueda ayudar a explicar algunas similitudes y diferencias. Déjenme pensar por qué Chile es más estable, próspero, por medio de instituciones más inclusivas o para tener instituciones políticas inclusivas que se dividen en la sociedad y un Estado efectivo. En Chile hoy, o Chile a nivel histórico, leyendo su historia, es que la historia del Estado. La diferencia entre Chile y Colombia es que en Colombia, país, no se puede llegar por caminos, bienes públicos, tienen masas, pero no tienen un Estado que sea capaz de tomar esos recursos útil con ellos. Pero Chile lo tiene. Chile tiene un Estado, provee agua y bienes nueve. El primer tren que construyeron los Bogotá fue